Hola mi gente linda, bienvenidos al canal. Estamos ya en el video 5. Así pues, si quieres ver el proceso desde el principio, te sugiero que vayas al video número 1. Si acabas de llegar, bienvenida, bienvenido. Y estamos aquí tejiendo un bolso. Técnica Wayu, pero bolso, no mochila. Entonces, en el video 4 nos hemos quedado aquí en la vuelta 10, ¿eh? Haciendo ya estos puntitos aquí. En esa vuelta, nosotros habíamos comenzado aquí con 8 puntos en color azul, cuando en verdad deben ser 20, ¿eh? ¿Recuerdan esto? En el video anterior, en el 4. Bueno, pues es que para completar esos 20 puntos, los vamos a hacer ahora aquí al finalizar esta vuelta. Es decir, yo tengo aquí 8 y con estos puntos que tengo aquí completaría los 20. La siguiente vuelta será la vuelta 11. Si ven, yo aquí ya completé los 20 puntos que corresponden a esa parte de la secuencia. En fin, que esta vuelta número 11 la vamos a hacer con 15 puntos en color coral. Así pues, comenzamos aquí hasta 15 puntos. Tengo ya 14. El que hace 15 lo cierro en azul. Y en azul hacemos 2 puntos. Aquí, 1, 2. Cerramos en coral y hacemos 3. 1, 2, 3. Volveríamos a cerrar en azul para hacer 2 puntos. Aquí 1 y 2. Volvemos a cerrar en coral y hacemos 2 puntos. Uno y 2. Nos vamos al azul. Hacemos 2 puntos. Es 1 y 2. Retomamos coral y hacemos 6. Y si se dan cuenta, estamos otra vez haciendo estos puntitos de aquí. Eran 6 para este triangulito y 2 para el comienzo del otro. Entonces aquí lo que estamos es otra vez repitiendo esto de aquí, lo que habíamos hecho también aquí. Voy a hacerlo y seguimos. Una vez hechos los 2 azules últimos, pasamos al coral y hacemos 2 en coral. 1 y 2. Nos vamos al azul. Hacemos 2 puntos en azul. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos repitiendo otra vez lo que tenemos abajo. Esto. Estamos aquí. Son estos 20 puntos, son estos 20. Por lo tanto, ahora hacemos 2 en azul y luego hacemos los demás en coral.
Ahora aquí vamos tejiendo en coral. Los 14 puntos que corresponden. O sea, a partir de aquí ya es repetir lo mismo, repetir. Cuando acabamos la vuelta, nos fijamos cómo lo hemos hecho en el motivo anterior y repetimos los mismos pasos. Uy. Vamos a ver. Entonces, a partir de aquí ya iremos un poquito más rápido en las grabaciones, porque como ya os digo, esto es ya repetir exactamente lo mismo. Ahora yo aquí hago 2 en azul. 1, 2, me paso al coral. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues los 7 puntos de separación. Y eso es lo que tenemos aquí. 1 y 2, y si contamos vamos a ver que eso es lo que hay. Y a continuación pues seguiríamos con el otro triángulo, que es el que tenemos aquí a continuación, y vamos a ver que son los mismos pasos. Por lo tanto, vamos a ir subiendo en nuestro trabajo. Vamos a ir repitiendo esta cenefa. Aquí, ¿sí ven? Entonces ahora aquí, ya lo tenemos hecho. Pues ahora lo que corresponde son 2 puntos en azul, 3 en coral, 2 en azul, y luego seguiríamos con el dibujo lo que corresponda. Es decir, lo estamos ya empezando por aquí y lo estamos empezando ya por aquí. Entonces ya es solo repetir, repetir y repetir. Y si te está gustando, por favor suscríbete, dale al me gusta. Tenemos un montón ya de seguidores en el canal, vamos ya por los 18,000 y pico. Entonces, por favor, seguidores, seguidoras, denle a me gusta, porque eso va a ayudar al canal a hacerse un poquito más conocido, que YouTube también, pues eso ayudará a YouTube a promover el canal y a promover estos tutoriales. Pero necesito de vuestra ayuda y por favor mantengan la publicidad. Mantengan la publicidad. Hay publicidad que es un poco pesada, pero hay otras que son divertidas. Entonces, por favor, mantengan la publicidad, porque eso es lo que aporta un pequeño ingreso al canal para poderlo mantener. Esto es lo que hace mantener el canal, así que ayúdenme a mantener el canal, por favor. Por favor, que todos los tutoriales son gratis. Miren que yo no estoy vendiendo nada, no estoy pidiendo nada a cambio económico, pero sí les pido por favor que me colaboren aguantando la publicidad, porque esa es la forma en que económicamente vamos a sostener el canal, ¿sí? Bueno, pues nada, que voy a tejer y que ahora en un ratico nos vemos. Later. Bien, pues ya estoy de vuelta. He repetido este motivo aquí, este dibujito, lo he repetido 1, 2, 3 y 4 veces. De esta manera he llegado a la altura que yo pretendía llegar. En mi caso, porque dependiendo del grosor de hilo que hayamos usado, tendremos una medida u otra. En mi caso ya mide 20 centímetros. Esta es la medida que me había propuesto. Entonces,
una vez he repetido tantas veces como ha sido necesario. Si ven, aquí es donde tenemos el cambio de vuelta, pero tan solo se aprecia aquí. Ya el resto ya no se nota en ningún sitio el cambio de vuelta. Todo el dibujo ha quedado bonito, 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 bonito. Ha quedado muy lindo. Estoy contenta con el resultado que llevamos hasta ahora. Bien, pues una vez llegado aquí, lo que vamos a hacerle es un borde. Para rematar el borde, ya voy a seguir en azul y voy a comenzar a tejer. Lo que voy a hacer es seguir tejiendo hasta llegar, perdón, hasta llegar aquí, hasta llegar a un, por ejemplo, aquí, para que quede el corte en un ladito y no en el medio. Perdón, que no se ve. Aquí. Sí, o sea, yo he acabado la vuelta aquí, pero para que no se nos vea aquí un cambio de vuelta, voy a seguir tejiendo un poquito y a partir de aquí empezaré ya a hacer el borde. Bien, pues he tejido estos puntitos de aquí hasta llegar a la esquina. Me coincide con que es uno de los laterales del bolso. Y aquí vamos a comenzar a hacer lo que es la vuelta del borde, la vuelta para rematar, ¿sí? Entonces voy a conservar mis hilos internos. Lo que voy a hacer es, voy a coger el punto entero. Una vez tengo las dos lazadas, aquí giramos por completo la aguja, cierro, me voy al siguiente punto, engancho el punto completo, giro la aguja y cierro. Esto es lo que voy a hacer en cada punto, conservando los hilos internos, y esto nos va a dar un poquito de grosor en el borde. Seguimos. Lo dejo un poquito suelto, flojito, para que me permita hacer el giro con la aguja. Si no, es que no, el hilo no te da el espacio para hacer el giro. ¿Sí? Aquí lo dejamos un poquito flojo. Y giramos. Y aquí ya cerramos. Si me deja. Así. Bueno, yo sigo con mi garganta un poquito afectada. Disculpen que de vez en cuando me da tos o garraspeo, y es que tengo la garganta un poquillo tocada. Pues esto es lo que vamos a hacer y este es el resultado. Así es como queda. Está bonito, ¿eh? Está muy bonito. Esto es una preciosidad lo que estamos haciendo aquí. Bien, ya tengo todo el borde hecho. Miren qué bonito queda. Además le da fuerza, le da una cierta rigidez ahí en el borde. Bueno, pues ya lo que vamos a hacer es cerrar aquí. Entonces vamos a intentar disimular este salto de vuelta lo más posible. Entonces hacemos el girito y aquí ya cerramos con un puntito deslizado de esta manera. Ya quedó la vuelta cerradita. Ya podemos cortar también los hilos internos. Esto de aquí.
Y para que se nos quede bien escondiditos, pues lo que hacemos es tensar un poquito, así, cortamos y reajustamos, entonces ya quedan escondidos. Aquí, bueno, esto ya cortamos también. Este cabito pues lo cerraremos con una aguja lanera. Lo que hacemos es meterlo aquí entre los puntos para que se quede escondido y quede perdido. Pues así es como está nuestro bolsito. A ver, que podamos verlo. Así podemos verlo mejor. A ver, que quede esto derechito. Miren qué cosa tan preciosa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren que por dentro nos ha quedado también muy bonito. Y ahora ya lo que vamos a hacerle es una tapa. Una tapa que va a ser un círculo. Y lo vamos a comenzar de la misma forma que hacemos las bases de las mochilas. Lo vamos a hacer en azul y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Hay quien lo hace con 2 dedos y tal que así, y aquí engancha. Yo lo hago en un solo dedo. Esto, cada cual tiene su forma de hacerlo, que le quede más fácil, ¿eh? Aquí no vamos a crear dogmas de cómo es que tenemos que hacerlo y que esta es la única manera. Pues no es la única manera. Bien, dentro del anillo mágico, nosotros vamos a hacer 8 puntos, pero de una vez vamos a colocar los hilos internos. Voy a seguir usando este negro que usé en el bolso y le añado una hebra más en azul para hacerle un poquito de grosor. Aquí lo que hacemos es colocar, a ver, esto va de esta forma, ¿sí? Entonces, estos hilos los colocamos aquí encima de la hebra con la que estamos tejiendo. Y ahora cerramos el punto. También es verdad que hay quien comienza con cadeneta, pero a mí me gusta más hacerlo con anillo mágico, porque luego lo puedo cerrar mejor. De nuevo digo que esto no hay forma correcta o incorrecta, es simplemente lo que más fácil nos quede y lo que más cómodo nos resulte, y que el resultado sea el que queremos, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez tengo los 8 puntos de este cabito, ya puedo tensar para cerrar el anillo. Aquí tenso y cierro el anillo por completo. Y estos hilitos, para que no nos molesten, los vamos también a esconder un poquito. Tensamos. Y si ven cómo van quedándose escondiditos. Ahí, bien. Bueno,
Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Aquí vamos a cerrar en el primer punto. Aquí seguimos trabajando en espiral. Cerramos el anillo y ahora vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Entonces hemos empezado con 8, pues acabaremos con 16 porque vamos a hacer 2 puntos en cada punto, es decir, 8 aumentos. Llevo 2, en el siguiente punto hago otros 2. Y así hasta dar toda la vuelta y acabar con 16 puntos. Una vez hemos completado los 16 puntos, vamos con la siguiente vuelta. Empezamos con un punto, le vamos a marcar para saber dónde queda el inicio. Y a continuación de este punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo. Volvemos a repetir un punto y al siguiente un aumento. Repetimos de nuevo un punto, un aumento, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de la vuelta. Completada la vuelta, la siguiente haremos 2 puntos y un aumento. Normalmente el orden va así: son 2 puntos, un aumento, la siguiente 3 puntos, un aumento, la siguiente 4 puntos, un aumento, pero a veces eso puede variar un poquito. Cuando trabajamos con muchos hilos o con un hilo más grueso, simplemente el tejido nos lo pide, entonces tenemos que alterar un poco ese orden. Pero normalmente es esa la forma en que se hace. Aquí 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. 1 y 2, así, hasta completar la vuelta. La siguiente vuelta son 3 puntos y un aumento. Y eso es lo que repetimos: 3 puntos, un aumento. Y 3, y ahora el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y eso lo repetimos a lo largo de toda la vuelta. Nuestra siguiente vuelta serán 4 puntos y un aumento. Y así va haciendo sucesivamente. Las siguientes serán 5 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, hasta que este círculo obtenga el tamaño que necesitamos. Entonces aquí haremos 1, 2, 3 y 4 y el aumento. Mantengamos plano, ¿eh? Esto tiene que quedarnos planito, así como una galletita. Y nos vemos en el 6. Hasta luego.